Compartirán conmigo que hay cosas que a uno le pasan de niño que son imposibles de olvidar. Los cofrades somos muy de recordar cosas de nuestra niñez. Muchos recordamos nuestra primera salida con nuestra cofradía, nuestra primera túnica, el primer año que nos llovió o nuestra primera chicotá debajo de un paso. Y muchos de nosotros, cristianos y católicos, antes que nada, recordamos en la mayoría de los casos el que sin duda es uno de los días más importantes de nuestra vida, el día de nuestra primera comunión. Seguro que todos los que ahora me estáis oyendo recordáis la vuestra. Un servidor tuvo la suerte de tener una primera comunión muy especial, una primera comunión en la que curiosamente esos recuerdos de niñez casi se dan la mano con uno de mis primeros recuerdos cofrades. Y ahora me explico. Mi primera comunión la hice en mi colegio, el desaparecido Colegio de San Ignacio. Mi colegio se encontraba en el número 4 de la calle Gibraleón, que es una calle peatonal que une la calle Francos con la calle San Marcos. Era una inmensa casa con un patio con columnas y una gran escalera que nos llevaba a la primera planta, que era donde estaban las clases. Normalmente don Francisco, el director, esperaba que en la puerta, siempre muy elegantemente vestido, y todos los niños y las niñas por allí pasábamos y lo saludábamos con un tímido «Buenos días, don Francisco», al que él respondía con su voz ronca y recia mientras apuraba una calada de su cigarro de tabaco negro. El colegio no tenía patio, motivo por el que cerró años después, y las aulas se repartían en las inmensas habitaciones de aquella casa, que casi era un palacio. Los cimientos de aquel colegio se sostenían en dos hermanas, doña Patrocinio y sobre todo doña Pepita Castrelo, que hacía las veces de directora, de profesora, de gestora del comedor y además, y es a lo que voy, hacía también las veces de catequista. Los alumnos de aquel colegio aprendimos en aquellas aulas a multiplicar y a dividir los ríos y las cordilleras de España en aquellos ya casi desaparecidos mapas mudos. Cuántas civilizaciones pasaron por nuestra península, pero también aprendimos a rezar, a confesarnos y a conocer un poco más a Dios en nuestros viejos catecismos. Durante al menos un par de años estuvimos preparando nuestra primera comunión. Tan especial era que a la gente le gustaba ir como meros espectadores. La ceremonia se celebraría en la cercana parroquia de San Marcos, donde el siempre recordado don Carlos González García Mier nos abría las puertas de par en par y donde doña Pepita parecía sentirse como en casa. El día llegó y estábamos citados todos en el colegio porque desde allí, y este era el primer toque cofrade, nos dirigíamos todos en procesión en dos perfectas filas y todos con nuestra velita desde el colegio hasta la parroquia, cogiendo por la calle Francos en su zona peatonal para acceder a la iglesia por la calle San José. Una de las cosas que más recuerdo es mi impresión al llegar a la puerta principal y ver la cantidad de gente que había allí agolpada. Y lo segundo que recuerdo de manera especial es cómo al llegar a la iglesia, al final de aquellas escaleras que me parecieron enormes, el Señor de la Cena nos esperaba presidiendo el altar mayor. Jamás olvidaré esa sensación de ir caminando por ese pasillo que por momentos me pareció interminable, con mi mirada fija en aquel que estaba instituyendo la Eucaristía, delante de aquellos que íbamos a recibir precisamente la comunión por primera vez. Parecía que en el eco de la iglesia iban a retumbar aquellas inolvidables palabras del Maestro en las que decía: haced esto en conmemoración mía. Aquel día pasó y quedó marcado en mi vida, pero ya aquel señor de mirada esquiva y cáliz en la mano nunca volvió a ser para mí una imagen más. Siempre lo sentí como algo mío, aunque nunca pertenecía a su hermandad. A veces, al ver su monumental misterio, me prometí a mí mismo ser un día su costalero. Incluso sin tener aún la mayoría de edad, se lo comentamos un día a aquel joven capataz que se hizo cargo del paso sin saber que sería parte de la historia de nuestra Semana Santa. En aquella época ni aquel capataz era tan famoso, ni aquel paso era aún conocido por tener una cuadrilla que iba a marcar una época. Así que nunca se cumplió esa promesa, que más bien fue un anhelo. Los lunes santos para mí fueron siempre vividos apostados en las aceras y con una mirada ensimismada, a veces en esa conversación que mantienen Jesús, Juan y Pedro, en la que probablemente sea la trasera más bonita de los misterios de Jerez. Bienaventurados los que habéis podido ser sus costaleros, aunque solo haya sido un año, porque estoy seguro que también un poco de vosotros es el reino de los cielos. Perdóname, Jesús mío, por incumplir mi promesa. Perdona que aquel chiquillo, con esa infantil franqueza, prometiera aquel deseo sin imaginar siquiera que su cuerpo no podría ser digno de esa proeza. Han pasado muchos años, pero aún recuerdo la fecha en que recibí tu cuerpo, el pan de la vida eterna, ante la dulce mirada de una gubia sanroqueña
Desde entonces he soñado ser peón en tu trasera, que se uniera mi molía a esa fiel trabajadera, disfrutar de los costeros entre tanta gente buena, que pellizcaran mi alma bombardinos y trampetas y los alegres tambores de la algaba o de la estrella. Sentir que vuela el castillo y cómo crujen sus duelas y cómo huele a Triana el brillo de su madera. He soñado que sentía el peso de aquella mesa donde 13 comensales aquella Pascua celebran, donde una bolsa escondía 30 malditas monedas, mientras San Juan y San Pedro con Jesucristo conversan. Y aquí y ahora confieso, hoy que mi alma está abierta, que colgaré mi molía solo cuando Dios lo quiera, cuando me aprieten los kilos y ya me falten las fuerzas, y al llegar ese momento me inundará la tristeza de ese relevo vacío que me guardo en mi maleta. Que no intenten consolarme, que ya me llevo esa pena, que no se arroja la sangre que me corre por las venas, que no achicharren mi piel 1000 granos de ardiente arena y que no aprieten mis manos con grilletes ni cadenas. Que sea compasivo el cielo, que ya tengo mi condena, morir sin ser costalero de mi Señor de la Cena.